into a huge roar as we look to see who makes the early running. Klava closing down Kaczmarek, but she always goes out half the 200-meter specialist. The difference is this year, she usually finds the stamina to hang on. Adeleke is a little way behind, but she saves her best for the end. Paulino now coming up onto the shoulder of Shada Williams of Barbados. Klava still running well. Watch for the Irish woman, but she's got a lot to do. Head rocking and rolling. Paulino leading. Klava in second. Striding away from the best of the rest. The double silver medalist is about to taste the best colour of all. It's gold for Paulino. Silver for Kaczmarek and a bronze again for Shada. Bueno, señores, todo el pueblo dominicano celebrando este triunfo de Marilady Paulino, que ganó como campeona mundial de atletismo en los 400 metros en el Mundial de Atletismo en Budapest, que se convierte en la segunda dominicana después de Félix Sánchez, que es campeona mundial de una disciplina. Y bueno, todo esto es mucho porque nos sentimos orgullosos. Ella pone en alto nuestra bandera. Ella es una persona con una historia pues muy interesante, porque es una persona que nació en la pobreza. Todo lo que ha logrado ha sido en base a disciplina, perseverancia, fe, y todas estas cosas la transmite, porque no importa cuáles sean sus metas, las cosas a las que usted se quiera dedicar, en ellas tenemos este ejemplo, y desde luego cualquier respaldo que ella reciba de la sociedad es poco, porque ella nos da mucho, y no solo con su triunfo, sino también con el ejemplo, porque estamos hablando realmente de una persona a emular. Muy contentos que nos sentimos todos, porque también fue en un momento muy especial, preocupados por la tormenta Franklin, esperando incluso tal vez un impacto más catastrófico que el que se produjo, que afortunadamente no fue, digamos, grave. Nos dañó algunas infraestructuras, sobre todo acueductos que fueron quedados fuera de servicio, comunidades incomunicadas, pero la gente no padeció en gran medida las peores consecuencias. Estamos hablando de solo 3 muertos por el paso de Franklin, y cosas debidas a imprudencia de las personas, para intentar cruzar cañadas que están desbordadas, por ejemplo, o una persona que tal vez por asunto de depresión decidió quitarse la vida. Nosotros estábamos muy preocupados porque sabíamos que los vientos no nos iban a afectar de manera peligrosa, pero las aguas sí, y ya han dejado sus secuelas, como ocurrió el pasado 4 de noviembre, pero aquello fue una sorpresa en poco tiempo. Ahora llovió más, pero todo de manera más prolongada, y había muchas previsiones. Habían realmente muchas previsiones. Así es que saludar todo el trabajo que hicieron las autoridades para
enfrentar esta tormenta, las medidas que adoptó el gobierno, que declaró día y medio no laborable, es decir, desde el mediodía del martes y el miércoles fueron días no laborables. La tormenta la esperábamos en la madrugada del miércoles y los aguaceros desde la tarde del martes. Entonces se tomaron todas estas medidas para que la gente se recogiera, fuera a adoptar las medidas del lugar en su casa, que a nadie les sorprendiera un aguacero y situaciones con las calles anegadas de esta en la que se puede producir cualquier tragedia. Entonces fue correctísimo la forma en la que el gobierno manejó esto con estas previsiones. Pero vamos a tener siempre una parte de la población que vive en otro mundo, vive en un mundo donde se ha anulado el pensamiento crítico. Es la gente que vive nada más pensando en la distracción y en la entretención y no le importan las consecuencias de las cosas. Y es gente que está entre los sectores populares, pero gente que está también entre los sectores altos, actuando con un nivel de irresponsabilidad, de inconsciencia. En algunos barrios se aprovechó el asunto para los llamados teteos, o para usar como si fuera una piscina todo esto con cables eléctricos en el medio, bañándose, tirándose en esto, y gente de clase media alta, gente de los sectores más ricos, pues burlándose en la avenida Abraham Lincoln con buggy, burlándose de las medidas de seguridad y de la pobreza. Porque parte de la preocupación que nos trae una tormenta como esta es la pobreza y que mucha gente puede perder la vida. Ese es un momento de recogimiento, no de burla, no de estar actuando como que a usted no le importa lo que pase, o de usar una pausa que se adopta por razones de seguridad para hacer este tipo de cosas. El gobierno se vio en la obligación de prohibir un compromiso internacional del voleibol, de un partido de Norseca, donde iban a jugar las reinas del Caribe. Eso hubo que suspenderlo, aunque iba a ser una actividad que no iba a tener público, pero se suspendió eso por seguridad. Entonces, si cosas como esas se suspenden por seguridad, ¿cómo es que al margen se van a desarrollar actividades masivas burlando todas las previsiones? La verdad es que nos muestran los distintos grados de sociedad, de cómo el tema de gente que ya todo lo resuelve mirando videitos cortos, con esta cuestión de la llamada economía de la atención. Entonces no tiene mucho tiempo para pensar, no importa en los niveles donde se encuentre. Entonces por eso se actúa de esa manera tan irresponsable. Señores, vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a ver cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. Bueno, le he dedicado esta semana varios comentarios a esta obra, a este libro que ha publicado José Miguel Gómez, un psiquiatra terapeuta, que también publicó un libro similar
sobre Trujillo. Este se titula Balaguer visto por un psiquiatra, sus 3 vidas. Él publicó también un libro sobre Trujillo, visto por un psiquiatra. Entonces, él dice lo siguiente: en este libro les presento al doctor Joaquín Balaguer, a quien he acostado en el diván para descubrir sus secretos, su vida íntima, sus fortalezas y debilidades, pero también su compleja personalidad. Conocerán a un hombre impredecible, alesitímico, introvertido, tímido y evitativo, distante y cercano a la vez, apacible, inteligente y personalmente honesto, pero sobre todo emocionalmente manipulador y pasivo-agresivo, al líder que supo autodiseñarse y adaptarse para terminar siendo autodirigido, resiliente y redefinidor, que controló, limitó y anuló a los adversarios políticos dentro y fuera de su partido. La razón por la que se trata de una obra que tendrá mucha lectoría, no solo por el escritor, que creo que hace un trabajo encomiable en esta obra, sino también por el personaje. Por el personaje, que lo resumo en algo que planteé esta semana. Nosotros hemos tenido 2 presidentes que son la referencia de todos los presidentes que hemos tenido desde 1844 hasta la fecha. Hay 2 presidentes que son la referencia de todos los presidentes. Durante el siglo XIX, la referencia de todos los presidentes fue Buenaventura Báez. Es decir, el punto de comparación y la imagen que la gente tenía sobre un presidente era la imagen de Báez. En el siglo XX, después de la desaparición de la tiranía trujillista y hasta la fecha, la imagen de un presidente es la imagen de Balaguer. Entonces, con él se contrastan y se miden los otros presidentes. Y hoy por hoy es la figura aún que sigue siendo la mayor valorada como presidente de la República. Por eso, cualquier cosa que tenga que ver con él despierta interés. Señores, vamos a presentar de inmediato cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. La tormenta tropical Franklin abandonó la República Dominicana dejando 2 personas fallecidas, 6 comunidades incomunicadas, 120 acueductos fuera de servicio y 351 ciudadanos en albergues, informó el Centro de Operaciones de Emergencias COE en una rueda de prensa que encabezó el presidente Luis Abinader. Los fallecidos son Carlos Marino Martínez, de 32 años, quien se ahogó al intentar cruzar una cañada la mañana del pasado miércoles en la comunidad Bandaño, en San Cristóbal. De igual forma fue encontrado el cadáver de Raimer Victoriano Ruiz, de 15 años, quien se lanzó con fines recreativos junto a 5 de sus amigos al río Nigua, mientras sobre el país se encontraba el centro de la tormenta Franklin. Una persona ha sido reportada como desaparecida. Se trata de un joven que supuestamente se lanzó a la cañada de Guajimía en Santo Domingo Oeste. En tanto, los usuarios perjudicados por los daños en los servicios de agua potable ascienden a 1.603.152. 547 viviendas sufrieron algún perjuicio en el sector eléctrico. Los clientes afectados ascienden a 700.000, según el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad. Con relación a las carreteras, el COE informó que 2.760 sufrieron daños y solo un puente resultó averiado en el país. Las actividades del país se pausaron desde el mediodía del martes, cuando a través de un decreto, el mandatario declaró no laborable hasta las 8 de la mañana del pasado jueves.
El Centro de Operaciones de Emergencia, COE, elevó a 32 las personas fallecidas tras la explosión en San Cristóbal. De estos, se identificaron 13 cadáveres y entregado a los familiares 11 cuerpos. Se han realizado 692 intervenciones casa por casa en búsqueda activa de afecciones respiratorias e inmunización, así como 323 intervenciones psicosociales. Asimismo, el COE indicó que se mantendrán las labores de remoción de escombros, así como la intervención del Ministerio de Medio Ambiente para la disposición de los escombros, medición de calidad de aire y descontaminación de residuos circundantes en la zona de impacto. En medio de la tragedia por la explosión de un comercio en San Cristóbal, la solidaridad y la generosidad del dominicano volvió a sentirse. En la llamada zona cero no faltó agua, pan, jugos, leche, alimentos sólidos como arroz, carnes y habichuelas. Además de los aportes, el país también se ha volcado hasta la zona cero, donde fundaciones, iglesias y personas en particular se han acercado para hacer sus aportes. El Banco Popular Dominicano anunció un aporte inmediato de 30 millones de pesos para la asistencia de las personas afectadas por la explosión. En tanto, más de 20 millones de pesos fueron recaudados a través del telemaratón que realizó la Fundación Sur Futuro y toda la televisión dominicana en apoyo a los rescatistas y afectados por la explosión que ocurrió en San Cristóbal el pasado lunes 14 de agosto. Mientras la fiscal de San Cristóbal, Fadulia Rosa Rubio, informó que tienen personas bajo investigación y evidencias de que con sus acciones causaron la muerte a 32 personas y provocaron pérdidas millonarias durante la explosión. Rosa Rubio aseguró que poseen pruebas de que en marzo en Vidal Plus, la empresa donde ocurrió el incendio, hubo un fuego ocasionado por el contacto entre chispas y un químico, y los responsables no tomaron ninguna medida a pesar de saber el elevado riesgo de sus operaciones. Los partidos Fuerza del Pueblo, de la Liberación Dominicana PLD y Revolucionario Dominicano PRD anunciaron la creación de la Gran Alianza Electoral de cara a las elecciones municipales y presidenciales del año 2024. La llamada Alianza Opositora para el Rescate de la República Dominicana la anunció Miguel Vargas Maldonado. En el acto estuvieron presentes representantes de la cúpula dirigencial de las tres principales fuerzas políticas. Asimismo, Vargas detalló que en la primera ronda de conversaciones se arribó a un acuerdo para ir en alianza con candidaturas comunes en 4 senadurías. Estas corresponden a Barahona, Atomayor y Hermanas Mirabal en alianza tripartita y La Romana en alianza PRD-PLD. En lo referente a las elecciones municipales, Vargas Maldonado aseguró que la alianza es en 86 alcaldías y 150 distritos municipales. Con estas demarcaciones, la alianza cubre en esta primera etapa 236 territorios, lo que equivale al 60% del territorio nacional. En lo relativo a las elecciones del mes de mayo del 2024 para elegir nuevo presidente de la República, el dirigente del PRD dijo que las organizaciones políticas acordaron de que en caso de que uno de los candidatos no alcance el triunfo en primera vuelta, respaldarán al candidato que clasifique para la segunda vuelta. Fue inaugurado el Hospital Municipal de Verón en la provincia de La Altagracia con una inversión superior a los 965 millones de pesos por el presidente Luis Abinader y el ministro de Vivienda y Edificaciones MIVED, Carlos Bonilla. El centro de salud dispone de una unidad de cuidados intensivos, UCI, unidad quirúrgica, maternidad, laboratorio, unidad de salud integral y área de vacuna. También cuenta con medicina interna, ginecología, odontología, pediatría, cardiología, emergencia, imágenes, farmacias, servicios generales, inmunizaciones, tuberculosis y anatomía patológica. Nos hemos caracterizado por dar continuidad de Estado. Hemos iniciado la construcción de hospitales nuevos, pero también hemos continuado proyectos que apenas están en un 20% y lo hemos terminado, relató el jefe de Estado en la actividad. El hospital se construyó sobre 3.105 metros cuadrados y cuenta con 28 camas de hospitalización. Falleció la noche del pasado lunes Angelita Trujillo, quien fue la hija favorita del ex dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, a consecuencias de un derrame cerebral. Angelita, de 84 años y quien es madre del dirigente político Ramfis Domínguez Trujillo, fue declarada con muerte cerebral, confirmándose su deceso horas más tarde. Su nombre de pila era María de los Ángeles del Sagrado Corazón de Jesús Trujillo Martínez, nacida en Francia el 10 de junio de 1939. Angelita, como era conocida, fue escritora y era conocida como la hija privilegiada del dictador dominicano. En 1955, Trujillo celebró la Feria Mundial por la Paz y la Fraternidad del Mundo Libre, en la que a sus 16 años fue coronada como Reina Angelita, un privilegio otorgado por el gobierno de su mentor.
Un año más tarde, en 1956, fue inaugurada la Clínica Infantil Angelita, hoy conocido como Hospital Infantil Robert Cabral, en honor a la reina del Tirano. Actualmente reside en Miami, donde falleció acompañada de su familia. Un avión privado Embraer se estrelló en la región rusa de Tver con 10 pasajeros a bordo, entre los que figuraría el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, según informó la agencia de aviación civil. El avión se estrelló en las inmediaciones de la localidad de Kusenkino, según el Ministerio de Emergencias, que ha confirmado la muerte de las 10 personas que viajaban a bordo, incluidos 3 miembros de la tripulación. Prigozhin, de 62 años, y cuya milicia privada Wagner ayudó a las fuerzas rusas en Ucrania, lideró el pasado julio una rebelión armada fallida contra el Kremlin y la jerarquía militar. Tras mediar en el conflicto, el mandatario bielorruso Alexander Lukashenko, el jefe de Wagner, aceptó replegar a la mayoría de sus mercenarios. El pasado julio fue el propio Vladimir Putin quien ofreció a los combatientes la oportunidad de servir en el ejército ruso. El Ministerio de Defensa del Reino Unido estimó que Wagner tenía 50.000 combatientes en Ucrania. El propio Prigozhin dijo en mayo que tenía 35.000 combatientes en el frente. Además, se le permitió reclutar 50.000 convictos de las cárceles. El expresidente Donald Trump se entregó el pasado jueves en el condado de Fulton en el proceso penal que se le sigue por interferencia electoral en Georgia. Un juez de la zona metropolitana de Atlanta, en el estado de Georgia, aprobó un acuerdo entre los abogados de Donald Trump y la fiscal Fani Willis para imponer una fianza de $200,000 al expresidente en el caso por el que fue procesado el lunes de la semana pasada por presunto intento de robar las elecciones de 2020 que perdió ante Joe Biden. Otros 2 imputados, los abogados de Trump, John Eastman y Kenneth Chesebro, han sido condenados también a pagar $100,000 de fianza cada uno, mientras el acuerdo alcanzado entre la fiscal y los abogados de Trump establece además restricciones muy estrictas en las comunicaciones del expresidente con los otros 18 imputados por el caso. También advierte al expresidente de que no amenace, coaccione, intente manipular o difunda información privada de otros acusados, testigos o funcionarios judiciales, incluyendo letrados, jueces y fiscales. En Georgia, Trump fue imputado la semana pasada de 13 cargos por un gran jurado de ese estado por haber intentado manipular los resultados electorales, donde el actual mandatario Joe Biden ganó por un estrecho margen. El magnate se declaró no culpable de todos los delitos, entre los que figura uno muy grave. Se le acusa de violar la ley RICO, utilizada habitualmente contra capos de la mafia, y que le podría acarrear varios años de prisión si se demuestra su culpabilidad durante el juicio. Bernardo Arévalo ganó las elecciones presidenciales en Guatemala contra la ex primera dama Sandra Torres, un resultado sorpresivo en un país dirigido por partidos y políticos tradicionales. Entre tanto, en Ecuador, el empresario Daniel Noboa pasó a segunda vuelta contra todo pronóstico y se enfrentará a la candidata correísta Luisa González el próximo octubre. 2 jornadas electorales en América Latina celebradas el 20 de agosto trajeron sorpresas. Guatemala eligió a su presidente en una segunda vuelta llena de tensiones políticas y Ecuador fue a una primera vuelta presidencial con la sombra del narcotráfico y la violencia. En Guatemala, pocos esperaban que Bernardo Arévalo, un congresista y exdiplomático anteriormente poco conocido, llegara tan lejos, pero con una plataforma anticorrupción, el candidato de centroizquierda de 64 años derrotó a su rival en el balotaje, Sandra Torres, ex primera dama y 3 veces candidata presidencial. En tanto, en Ecuador, la izquierdista Luisa González y el heredero de la industria bananera Daniel Noboa competirán en segunda vuelta el próximo 15 de octubre, después de terminar entre los 2 primeros lugares en la primera vuelta del 20 de agosto. Noboa fue la sorpresa electoral de la jornada, ya que no aparecía como favorito en ninguna encuesta. El empresario obtuvo 24% y quedó en segundo lugar. Por su parte, Luisa González es considerada como la ungida del expresidente Rafael Correa, que promete reactivar sus programas sociales. González obtuvo un 33% de apoyo electoral. El gobierno haitiano, el Alto Consejo para la Transición, el Alto Mando de la Policía Nacional y el Cuerpo Diplomático se reunieron con la delegación keniana que visita Haití para reconocer el terreno antes de una posible intervención internacional para apoyar la lucha contra las bandas armadas. La oficina del primer ministro informó que la delegación keniana, compuesta por 10 miembros, llegó a Haití para realizar una primera evaluación de la situación haitiana sobre el terreno, con vistas a prestar apoyo para reforzar las capacidades de la Policía Nacional.
Estamos aquí para evaluar las necesidades de la Policía Nacional de Haití, comprender mejor la situación y hacer todo lo posible para ayudar al pueblo haitiano, dijo el jefe de la delegación keniana, el embajador George Orina, director general de Asuntos Bilaterales y Políticos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Diáspora de Kenia. La delegación keniana, que se reunió en Nueva York antes de su visita a Haití con países y grupos que trabajan en la búsqueda de una solución a la crisis de seguridad haitiana, aseguró al gobierno que ha comprendido las demandas de Haití y la necesidad urgente de poner fin a una situación que paraliza al país y pone en peligro el futuro de sus ciudadanos. Finalmente, el béisbol de las Grandes Ligas se enfrenta a un nuevo escándalo en el que el protagonista es una de las figuras con mayor futuro en este deporte, el torpedero dominicano Wander Franco. Wander Franco fue colocado en licencia administrativa por el béisbol de las Grandes Ligas, al mismo tiempo que las autoridades en República Dominicana investigan al estelar Campocorto por una supuesta relación con una menor de edad. Franco, de 22 años, podrá cobrar salario y sumar tiempo de servicio durante la licencia administrativa, bajo un acuerdo con la Asociación de Peloteros, que no fijó plazos para tomar una decisión sobre una posible sanción. La MLB le abrió una investigación a Franco por una supuesta relación con una menor de 14 años. Por lo pronto, su equipo, los Rays de Tampa Bay, retiró su imagen de los comerciales en medios y de las vallas en el estadio. En días pasados, 2 niñas mencionaron que tenían una relación con el dominicano. Una de ellas lo hizo públicamente, subió imágenes junto a Franco en su cuenta de Instagram, que posteriormente fue cerrada, y otra se lo manifestó directamente a las autoridades. Vamos a una pausa, retornamos en breve. La semana pasada se produjo el anuncio del presidente Luis Abinader de que había decidido buscar la reelección y que se iba a inscribir para el proceso interno del Partido Revolucionario Moderno. Es decir, el anuncio del presidente de que buscaría su reelección fue el anuncio de la semana anterior. El de esta semana, el anuncio fue la alianza opositora, la alianza que se ha denominado Alianza Opositora Rescate RD, donde el PRD, el PLD y la Fuerza del Pueblo, pues informaron que se han puesto de acuerdo en el 60% del territorio nacional para llevar candidaturas comunes. Y más que eso, anunciaron algo que es lo de mayor impacto político, que es que acordaron que para una eventual segunda vuelta, los que no clasifiquen apoyarían al opositor que quede en segundo lugar. Entonces, este es un hecho político que crea un escenario distinto al que teníamos hasta ahora, porque el que teníamos hasta ahora planteaba una holgura en las posibilidades del presidente Abinader versus una oposición dividida y con dificultades para articularse. Aunque la articulación todavía no es total, aunque a ellos les faltan muchas cosas por resolver, porque todavía el acuerdo no incluye las principales plazas electorales donde están la mayoría de los votos, lo anunciado ya muestra que hay una voluntad de seguir avanzando en esos territorios y que lo harán, aunque incluso no lleguen a hacerlo en todo. Entonces, esto comunica un ánimo distinto a los militantes de esos partidos,
porque esos partidos saben, sobre todo los dos que están luchando por el segundo lugar, el PLD y la Fuerza del Pueblo, que individualmente, cada cual por su lado, no tenían expectativas de triunfo. Ahora los PLDistas sienten que tienen expectativa de triunfo y los fupistas sienten que tienen expectativas de triunfo, porque ellos dicen, si mi candidato clasifica, el otro lo va a apoyar y podemos ganar. Los otros dicen, si mi candidato clasifica, el otro lo va a apoyar y podemos ganar. Pero ambos dicen, pudiera yo perder, pudiera yo quedar en tercer lugar, pero como quiera, entonces seré parte del gobierno. Porque eso implica una negociación con el que está en tercer lugar. Entonces, realmente las expectativas que tienen en ese sentido no son las del que va a trabajar por cumplir una misión, sino el que va a trabajar porque siente que puede tener ganancia de causa. Pero eso, por otra parte, también obliga al gobierno a apurar el paso, a tratar de ampliar la holgura con la que se ha manejado hasta ahora el presidente Luis Abinader, a tratar de restarle impacto a esa alianza. Entonces, a buscar también nuevas alianzas, posibilidades que, aunque fueran de imagen, pues tuvieran un impacto. Por eso es que se informó esta semana de las negociaciones que el gobierno está llevando a cabo, o el PRM, con Guillermo Moreno, para llegar a un acuerdo con él. Y él posiblemente sea el senador, el candidato a senador del PRM y esa alianza en el Distrito Nacional. Y esto entra en consonancia con el mensaje que pronunció el presidente Abinader para anunciar que buscaría la reelección. El mensaje está basado en presentarse como la representación de la honestidad. Con Guillermo Moreno, que ha sido un persecutor de la corrupción, un hombre que elaboró un expediente contra Leonel Fernández, pues este discurso se consolida. Y por una parte, entonces, parecería que hay un bloque de los que quieren combatir la corrupción, de los que tienen honestidad, versus el bloque de lo que se pretende presentar como los responsables de acciones de corrupción. La corrupción es un error presentarla como el monopolio de una organización. Existe en todas partes y se expresa en todos los gobiernos. Todos los gobiernos. De hecho, el presidente Abinader ha tenido que tomar medidas, cancelar funcionarios, remover funcionarios, y no ha sido porque estén haciendo las cosas de manera, digamos, correcta. Y eso no se ha traducido en una investigación judicial a esas personas, como sí se ha traducido en investigación judicial la sospecha de que pudieran existir contra opositores, sobre todo el Partido de Liberación Dominicana. Pero bueno, él entiende que esta puede ser la principal palanca, además le sirve para frenar su propio gobierno, para que se trate de hacer el trabajo político en beneficio de su reelección sin abrir las llaves. Las reelecciones sin dejar correr ampliamente los recursos, pues hasta ahora no han sido factibles en la República Dominicana. Veremos si el presidente Abinader se convierte en la excepción o si el presidente Abinader, en el fondo, cambia un poco de postura y entiende que el momento de buscar la reelección es un momento en el que tienen que conjugarse una serie de factores para contentar al máximo a la población y sobre todo a los que tienen que hacer el trabajo político para que él gane. Ya veremos lo que pasa. Vamos a una pausa. Al regreso vamos a presentar las 3 preguntas que
que versan precisamente sobre este acuerdo y se la formulamos al ingeniero Héctor Guzmán, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, que ha sido el PRD, con Miguel Vargas a la cabeza, el promotor principal de este acuerdo. Adelante. Señores, vamos a ver las preguntas que formulamos acerca del impacto de este acuerdo, los pros y los contras de este acuerdo, porque en política no hay nada que sea solamente beneficioso. Y esas preguntas nuestro equipo se las formuló al ingeniero Héctor Guzmán, el dirigente del PRD. Adelante. ¿Por qué la alianza opositora anunciada por el PRD, PLD y Fuerza del Pueblo llevan el nombre de Rescate RD? Cuando el último informe del Fondo Monetario Internacional presenta un panorama elogioso sobre la economía y la estabilidad política de República Dominicana. El nombre de Alianza Rescate RD, que significa República Dominicana, parte del criterio de que los tres partidos que nos reunimos para concertar esta alianza, entendemos que en el país la calidad de vida, las condiciones de vida de la familia dominicana está pasando por un momento difícil. Producto de esta gestión de gobierno que se ha caracterizado por las promesas incumplidas, por la improvisación, por la incapacidad, por el manejo inadecuado del presupuesto nacional. Y eso conlleva que tengamos una situación en el país donde hoy tenemos el alto costo de la vida mayor, la inseguridad ciudadana cada vez alarmante, el descuido en la educación, en la salud, en fin, el retorno de los apagones. Todo este cuadro que pinta la República Dominicana es de alta preocupación para los partidos de oposición y todos entendimos que para enfrentar esa situación, para rescatar el país de esa situación, era necesario que conformáramos una alianza política para llevar una boleta común de cara a las elecciones en el nivel presidencial, en el nivel congresional y en el nivel municipal. Esa es la razón, el compromiso nuestro con el país, con el bienestar del país. Ese es el planteamiento al que hemos llegado los partidos que estamos reunidos en esta alianza por el rescate de la República Dominicana. Rescatar al país de la situación en que la ha metido este mal gobierno. El acuerdo se proyecta sobre el 60% de la geografía nacional, no así sobre las poblaciones de mayor impacto electoral. ¿Qué pasará con esas plazas? Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, entre otras. Las negociaciones continúan. Ahora vamos a ver todos los otros territorios que no hemos llegado a acuerdo para explorar la posibilidad de acuerdo. Es decir, nosotros tenemos contemplado tocar todos los territorios, conversar sobre todos los territorios a nivel de senadores, de diputados, de alcaldes, de directores, de regidores y de vocales. A todos los niveles vamos a seguir viendo en la comisión que tenemos de los tres partidos todos esos territorios, todo eso de la candidatura, y en la medida en que lleguemos a acuerdo vamos a ir informando y vamos a ir ejecutando en el territorio nacional. De manera que aquí no está descartado conocer la situación de todos los territorios en términos de provincia, municipio y distrito y procurar un acuerdo donde lo tengamos, lo vamos a informar y lo vamos a ejecutar. ¿Varía esta coalición el panorama político que había antes de su anuncio? ¿Es realmente un ganar-ganar para las fuerzas coaligadas o también les crea dificultades internas? Este es un acuerdo que beneficia a todos los partidos que están involucrados y otros que se van a ir integrando. Pero fundamentalmente el acuerdo a quien beneficia es al país. Cada una de las organizaciones que estamos ahí conversando tenemos un beneficio, vamos a decirlo, en términos de partido, en términos de nuestros aspirantes, pero fundamentalmente en términos del propósito común que es el bienestar de la familia dominicana y el país. De manera que
nosotros sabemos claramente que en una negociación, en unos acuerdos, cada quien tiene que ceder. Y aquí hemos colocado el interés del país por encima de los intereses particulares. Cada partido, en función de su estrategia, en función de sus planes, va teniendo ganancia de causa también de acuerdo a sus objetivos y sus estrategias. Esto es, yo diría, para beneficio de los partidos que están contemplados, otros que se integrarán, otras organizaciones de la sociedad y el país que hemos hecho este acuerdo. Vamos a una pausa, retornamos en breve con la parte final de Toque. Bueno, en el accidente aéreo, entre comillas, en el que murió el jefe de los mercenarios que han estado en la guerra de Ucrania, los mercenarios del grupo Wagner, los mercenarios rusos que después se insubordinaron contra Putin y que lo encabezó Yevgeny se llama Prigozhin, Yevgeny Prigozhin, pues ahí murieron 10 personas en este accidente, entre comillas. Habían 2 que eran objetivos claros, Prigozhin, Yevgeny Prigozhin, y estaba también Dmitry Utkin, que es el segundo al mando de Wagner. Entonces murieron todos los demás, entre los que estaban los tripulantes de este avión privado. La pregunta es, para matar a 2 personas que eran el objetivo, no importaron las vidas de los otros 8, porque a nadie le cabía duda que desde que Putin pudiera darle alcance al señor Prigozhin, era hombre muerto. Era hombre muerto. Pero, ¿qué pasa con las otras vidas? Hay derecho a verlo sencillamente como daños colaterales. Hay 10 personas, se fueron las 10 ahí, porque hay que aleccionar a este hombre. El que crea que eso le quitó el sueño a Vladimir Putin se equivoca. Por eso les recordaba algo que fue mucho más catastrófico. El 2018, un avión que iba de Ámsterdam a Kuala Lumpur, un Boeing que iba de Ámsterdam a Kuala Lumpur, con 283 pasajeros a bordo, más 15 tripulantes, fue derribado por misiles rusos que supuestamente lo confundieron con un avión militar ruso, ucraniano. Y por eso ni excusa se ha pedido. Ni excusa se ha pedido. Imagínese usted ahora por esto, que oficialmente nunca Rusia va a admitir que dispuso de el misil que probablemente atacó a este avión privado que pertenecía a la propia víctima, que tenía varios aviones privados, y entonces se movía indistintamente tratando de hacer un camuflaje. Ponían 3 aviones en pista y no se sabía cuál era que iba a abordar, etcétera, pero parece que lo tenían bien ubicado y usara como la maniobra que usara, iban a dar con él como dieron con él. Pero se llevaron a otras 8 personas allí como un daño colateral. Fíjense lo poco que vale la vida cuando se trata de
priorizar en objetivos estratégicos. Señores, buenas noches.